Oh my God. Pensando en los chicos que vienen después. Entonces, como decía, es súper importante tener una postura abierta sin prejuicio. O sea, en el fondo, por eso que es importante los datos, los antecedentes que nos pueda referir la familia, dejarlo más bien para el final. Siempre, yo les decía en la clase anterior, siempre uno aprende que tiene que hacer primero una buena anamnesis y después hacer el examen. Pero lo ideal aquí es tratar de hacerlo al revés, de manera que uno no se influencie por los malos antecedentes que pueda tener el niño, pero sobre todo no se influencie por el que no tenga antecedentes, ¿ya? En el fondo, si uno se va incluso a lo penal, de pronto una persona que uno menos sospecha puede ser un asaltante de banco y cosas por el estilo. Entonces, cuando lo importante es tener una postura abierta y, por supuesto, saber muy bien cómo es el desarrollo normal. De hecho, hay una frase de un pediatra norteamericano, famoso Illingworth, que decía, la única forma de reconocer lo anormal es saber muy bien cómo es lo normal, ¿ya? Y eso ocurre en general en todos los ámbitos. Si yo quiero saber si tengo la presión alta, tengo que saber cuál es el valor de presión normal. Si tengo el azúcar alta, tengo que saber cuál es el valor del azúcar, de la glicemia normal, ¿ya? Entonces, de partida es importante desde el punto de vista de lo que hay que saber de desarrollo, em, saber muy bien de los hitos, por ejemplo, cuándo aparecen, ¿ya? Un poco en relación al momento en que aparecen, pero no solamente al momento, sino que en relación a qué otros elementos aparecen, ¿ya? ¿Cómo son estos hitos del desarrollo? ¿Qué función tienen? ¿Ya? Por ejemplo, lo veíamos la vez anterior, en el fondo, ¿cuál es la utilidad del niño de estar sentado? ¿Cuál es la utilidad de ponerlo boca abajo? ¿Ya? En el fondo, ¿qué función tiene cada una de estas cosas? Decía recién en relación a qué, o sea, si un niño está girando, eso, ¿qué otras cosas está haciendo en ese mismo periodo? Si está quedándose sentado, ¿qué otras cosas está haciendo en ese mismo periodo? Y tener muy clara la secuencia, orden en que van apareciendo las cosas, sobre todo en términos de los hitos que son precursores, como patrones posturales de otros hitos, ¿ya? Y por otra parte, conocer también de las patologías con las que uno se puede encontrar, las alteraciones con las que se puede encontrar, ¿ya? Y sobre todo cómo se manifiestan estas de manera temprana. Por eso es súper importante enfatizar en cuáles son los signos de alerta de las distintas alteraciones, los signos de alerta específicos de cada alteración. O sea, por ejemplo, una alteración sensorial se manifiesta de una manera, pero una alteración de la interacción se manifiesta de otra, una alteración motora se manifiesta de otra. Entonces, importante hacer esa diferencia, ¿ya? Y por otro lado, entender también, y aquí vamos a revisar algunos conceptos como para que todos hablemos el mismo idioma. ¿A qué le vamos a llamar normal, ideal? ¿Cuál es la variabilidad, los rangos de dispersión? Los mismos signos de alerta, ¿qué le vamos a llamar signos de alerta? ¿Ya? Partiendo entonces por estos conceptos, em, la normalidad, en el fondo, cabe plantearse también qué cosa es normal, o incluso somos normales nosotros. Uno jura que sí, pero de pronto tal vez no somos tan normales, ¿ya? Entonces, veamos a qué se va a referir. Y aquí está, por un lado, el concepto estadístico, que es lo que hace la mayoría, ¿ya? Eso es la norma, digamos, ¿ya? Pero eso, en términos de desarrollo, tiene sus peros, porque, en el fondo, si uno piensa, por ejemplo, hoy en día, si uno, no sé, mira la cantidad de gente en este mismo grupo, probablemente hay más de alguno que utiliza anteojos, ¿ya? Y es posible que incluso si hacemos un promedio, la mayoría use anteojos, o si nos vamos a la edad de adultos y adultos mayores, en el fondo muchísima gente usa anteojos, pero, o sea, eso vendría a ser normal porque es lo que hace la mayoría, pero uno usa anteojos porque no ve bien, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante aquí referirse más bien a, o tomar como parámetro lo ideal, ¿ya? ¿Y por qué lo ideal? Porque es el máximo al que se puede aspirar, ¿ya? En el fondo yo puedo medir con respecto a ese máximo. No es que necesariamente vayamos a llegar a eso, sino que simplemente es la vara que me sirve para medir, ¿ya?
Y por otro lado, se refiere también a lo que el niño debería lograr a cada edad, pero sobre todo la calidad en que debería lograr esos hitos, ¿ya? No basta el cuándo, sino que es súper importante el cómo el chico hace una determinada acción. Por otro lado está el concepto de variabilidad, y si nos fijamos en esos cuatro muchachitos, se parecen de tamaño, pero son todos distintos. ¿Ya? Unos son más delgaditos, otros más gruesos, más macizos, más robustos, etc. Entonces, la variabilidad es la diferencia aceptable para la aparición de un determinado hito. Por ejemplo, qué sé yo, la edad de la sonrisa social, la edad de la marcha independiente, ¿ya? Hay chicos que caminan antes que otros. En promedio, los niños caminan alrededor de los 12, 14 meses, pero hay chiquititos que caminan a los 10 y otros que caminan a los 18, ¿ya? Entonces, en el fondo, ese rango es lo que vamos a hablar de esta variabilidad, ¿ya? Ahora, mientras más se aparta un niño del promedio, menos probable es que sea normal, ¿ya? Entonces, no hay que ser demasiado complaciente desde el punto de vista de decir, "Mm, ya, pero no, si es que es flojito", típicas frases como para justificar que un chico no está haciendo algo. No, es que es flojito, o en el caso del lenguaje, por ejemplo, no, es que los niños hablan más tarde que las mujeres, y entonces, en el fondo, algunas cosas pueden ser ciertas, pero corremos el riesgo de subvalorar estos pequeños signos de alerta. Entonces, vamos a entrar en otro concepto que son los rangos de dispersión, ¿ya? ¿Y qué son los rangos de dispersión? Son, en el fondo, el plazo que tengo yo para que aparezca un determinado hito, ¿ya? Entonces, a medida que el niño va creciendo, como los hitos van siendo cada vez más complejos, también esos plazos van aumentando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la sonrisa social en general aparece entre las 6 y las 8 semanas de vida. O sea, tengo una diferencia de 2 semanas entre los más precoces, que empiezan a sonreír a las 6 semanas, y los más tardíos que empiezan a sonreír a las 8 semanas. La marcha ya lo habíamos dicho, entre los 10 y los 18 meses, ya, ya tengo un lapsus de 8 meses. Y si pensamos en otro elemento como es la lectoescritura, en el fondo los niños aprenden a leer en primero básico, más en general, pero hay chiquititos que ya en pre-kinder o kinder aprenden a leer solitos, y hay otros que no lo van a conseguir todavía y van a lograrlo recién cuando están en segundo, ¿ya? Entonces, en el fondo, tengo un rango mucho más amplio. Entonces, a medida que se van poniendo más complejas las habilidades que el niño va adquiriendo, va aumentando el rango de dispersión. Por otro lado, esto ya lo habíamos mencionado, en el fondo tenemos esta serie de situaciones, de condiciones, en el fondo la idealidad, la normalidad, la patología, pero que son condiciones que no están aisladas una de otra, sino que están entrelazadas en una gradiente que va de lo mejor, en rigor, que sería la idealidad, a lo peor, que desde el punto de vista funcional, claro, que sería la patología, ¿ya? Entonces, la idea es tratar de pesquisar al niño en esta situación de riesgo, es decir, cuando la alteración todavía no ha tenido tanto impacto como para generar que el niño se atrase en el desarrollo, sino que en el fondo está solamente mostrando algunos detallitos, pero todavía no se atrasa. Cuando ya se atrasa, quiere decir que esa alteración está teniendo tal impacto que no lo está dejando progresar. Y entonces, ¿cuáles son los signos de alerta? Los signos de alerta son, en rigor, todas las cosas que nos hagan sospechar. Y eso va desde elementos muy gruesos, ¿ya? Como, qué sé yo, un niño tiene 2 años y todavía no camina, todavía no habla,
¿ya? Hasta cosas muy sutiles en que, por ejemplo, uno aplica una pauta de desarrollo, el niño cumple todos los ítems, pero a uno le queda la sensación como de que algo no está funcionando bien. Y a ese algo, a ese detallito hay que creer. Habíamos hablado también que el desarrollo lo podíamos subdividir en 4 grandes áreas, que son el área sensorial, el área cognitiva, el área motora y el área de interacción y lenguaje, y que esta subdivisión era, si bien es artificial, y en el fondo sigue siendo un todo, ¿ya? En que cada área va a influenciar a las otras. eh, es útil esta división porque nos permite también visualizar las posibles patologías que puede haber en cada una de ellas, porque en cada una hay patologías específicas. Y así como en lo sensorial podemos tener alteraciones visuales auditivas, en la interacción y lenguaje, alteraciones del lenguaje y el trastorno del espectro autista, en lo cognitivo la deficiencia intelectual y en lo motor la parálisis cerebral. ¿Ya? Y todas ellas, antes de evidenciarse como estos cuadros, van a manifestar un retraso del desarrollo psicomotor, ya sea en forma parcial, ya en algunas áreas, como podría ser un niño sordo, por ejemplo, que se va a atrasar en el lenguaje, pero no tiene por qué atrasarse en las otras áreas, o en forma global, si estamos en el campo de la alteración motora, como la parálisis cerebral, en que va a tener dificultades en el lenguaje, va a tener dificultades en la manipulación, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco el esquema de una pauta de pesquisa precoz de alteraciones del desarrollo que desarrollamos hace algún tiempo y que es la que se llama PADEPADO, Pauta de Detección Precoz de Alteraciones del Desarrollo, ya que se basa en analizar todos estos elementos. Entonces, por un lado, vamos a analizar el desarrollo del primer semestre y del segundo semestre, y en la pauta va puesta, en el fondo, este esquema, de manera que uno tampoco tiene que aprenderse las cosas de memoria, sino que simplemente vamos viendo los hitos que debiera cumplir más o menos en cada edad, ¿ya? Y entonces, en el fondo, uno puede decir, bueno, tengo un guaguito, por ejemplo, que está haciendo el patrón de la coordinación mano-mano-boca, ya, bien, por lo tanto tendría que estar alrededor de los 4 meses. Y si está haciendo el patrón de la coordinación mano-mano-boca, tendría que, si está boca abajo, lograr el apoyo simétrico de los codos. Y claramente tendría que lograr fijar y seguir con la mirada y tener la sonrisa social, ¿ya? Tal vez está empezando a hacer presión, tal vez está empezando a hacer la búsqueda del sonido suave, pero no necesariamente, ¿ya? Pero en el fondo, si hace coordinación mano-mano-boca bonita, debiera hacer los hitos que le preceden. Y a medida que va pasando el tiempo, en el fondo va haciendo cada vez más cosas, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, por ejemplo, si tengo un niño que ya lo veo que está haciendo marcha lateral, ya no voy a ir a buscar algunos hitos como la coordinación mano-mano-boca, porque ya es una etapa superada. Si veo, los miro a ustedes y veo que están caminando, no les voy a pedir que hagan la coordinación mano-mano-boca, ya estoy viendo que lograron pasar esa etapa, ¿ya? Pero igualmente uno podría evaluar la audición, la visión, etcétera, ¿ya? Y lo importante es tener claro que el tope son los 18 meses a los cuales el niño debiera ser capaz de caminar en forma independiente. Y si recuerdan, habíamos dicho que la marcha independiente es la capacidad de poder desplazarse en forma libre, segura, alcanzando la posición bípeda por sí solo, ¿ya? Que también implica que sea capaz de agacharse a recoger algo, si es que se le cayó, sin perder el equilibrio. Y un componente también muy importante para decir, este niño es capaz de caminar, es cuando es capaz de llevar algo en las manos. Es decir, este proceso de verticalización le sirvió para liberar las manos y poder transportar algo con ellas o poder utilizarlas en la comunicación, en el fondo, con todo el lenguaje gestual. También debiera ser capaz de decir varias palabras con intención, ¿ya? Em, y aquí cuando digo palabras,
no necesariamente son palabras incluso completas. Por ejemplo, muchas veces los niños dicen, ahí está, ¿ya? Y en el fondo es una mezcla de dos palabras, pero que la repiten y la asocian a un gesto en particular, ¿ya? O puede que un niño diga solamente ñam, por ejemplo, y se refiera a que quiere algo de comer, ¿ya? Eso también debiera considerarse como una palabra. El tema es que entiende que estos sonidos que produce significan algo y que las demás personas lo entienden y le dan el mismo significado que él. Y el tercer componente es la capacidad de tomar y manipular objetos con intención. Y esto en toda la gama de formas prensoras. O sea, desde, por ejemplo, con las manos completamente abiertas para tomar una pelota grande, hasta la pinza más fina con el pulgar y el índice flexionado para tomar una amiguita, una pelucita, etcétera, ¿ya? Y con esto, ser capaz de jugar y utilizarlo en función de lo que le llame la atención. En el fondo, empezar a construir con lo que el medio le ofrece, ¿ya? Entonces, esos son los logros de este primer año extendido. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en este chiquito que está aquí en la imagen, es un niño que está haciendo la coordinación mano-pie, boca, ¿ya? Por lo tanto, es un chico que está empezando seguramente el segundo semestre, debe estar alrededor de los 7 meses. Por lo tanto, yo cuando lo evalúo, me ubico en qué nivel de desarrollo está para ver qué cosas le pido que haga o no haga, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora signos de alerta específicos por cada área. Y entonces, partiendo por las alteraciones sensoriales, aquí lo más importante es la pesquisa de alteraciones visuales y auditivas. En general, las alteraciones del gusto y del olfato son bastante raras, no se ven, y tampoco provocan una discapacidad, como sí lo provocan las alteraciones visuales o auditivas. Y las alteraciones táctiles, ya los chicos que son hiperperceptivos, en el fondo táctiles, también uno lo puede modular al hacer cambios en el ambiente. Entonces, en el fondo, en general, no provocan una discapacidad. Vamos con lo visual primero. Los elementos que generan disminución de la visión. Aquí hay que pensar en algunas patologías y están, por ejemplo, un cuadro que son las cataratas congénitas, que es que el cristalino, que es el lente que está dentro del ojo, esté opaco, ¿ya? Y entonces el niño no puede ver bien, no logra llegar el rayo luminoso y por lo tanto la imagen a la retina y posteriormente al cerebro, entonces el niño ve borroso. Estas cataratas tienen que diagnosticarse rápidamente, ojalá en los primeros 3 meses de vida, de manera que se puedan operar también muy tempranamente. Porque si no, el cerebro va a decir, bueno, aquí no me llega información y por lo tanto yo elimino estas neuronas porque no están trabajando, ¿ya? ¿En qué casos vemos cataratas congénitas? Hay dos cuadros en los que son más frecuentes. En los niños con síndrome de Down y en los niños con diabetes gestacional. Entonces, que las mamás han tenido diabetes durante el embarazo. Entonces, son dos cuadros en los que hay que buscar y ser más puntilloso en el fondo para ver si el niño tiene o no tiene este cuadro. Después están también los vicios de refracción, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que en general no se van a diagnosticar tan pequeñitos, pero sí en el fondo uno tiene que sospechar y estar alerta cuando los padres tienen alguna, está el antecedente o tienen también, utilizan lentes de alto ampliación. Y por otro lado están los niños que han tenido una asfixia en el periodo neonatal y en que esta asfixia puede provocar daño, sobre todo en las células que en ese momento tengan mayor requerimiento de oxígeno, ya sea porque se están multiplicando o porque son muy activas, y dentro de esas están todas las células de la corteza cerebral.
Por lo tanto, si tengo un niño que tiene una asfixia neonatal, podría también tener lesión neuronal, ¿ya? Y configurarse un cuadro de ceguera que se llama cortical. O sea, el ojo está sano, la vía visual está sana, pero el cerebro no es capaz de detectarlo. ¿Cuáles son los signos de alerta de las alteraciones visuales? Aquí, por ejemplo, hay que hacer la diferencia también en qué momento lo vamos a hacer. Si es un guaguito chico, recién nacido, todavía no le puedo pedir que fije la mirada o que siga con la mirada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tapar la cara y ver si aparece alguna reacción. En el fondo, oscurecer su campo visual, por así decirlo, y ver si aparece alguna reacción. Me tendría que alertar si es que no reacciona, si es que no hay ninguna respuesta. Cuando ya está en edad de fijar y seguir con la mirada, que no lo haga. O que haya un estrabismo, es decir, que los dos ojitos no miren en la misma dirección, que no haya una mirada conjugada sobre los 3 meses de edad. En general, en los primeros 3 meses es relativamente tolerable que haya un estrabismo, porque igual es un proceso muy complejo el apuntar con los dos ojos en la misma dirección y más encima moverlos en paralelo, de forma simétrica. Por eso que al principio puede haber cierta irregularidad. Lo que sí tiene que llamar siempre la atención es si el estrabismo es solamente de un ojito, ¿ya? Siempre las asimetrías son elementos que tienen que llamar la atención. Que no aparezca el ojo rojo, este es un examen que se hace en los guaguitos chicos para visualizar la retina y se ve roja, digamos, porque es muy vascularizada. Que no busque la interacción visual, es decir, que no utilice los ojos para interactuar, ¿ya? Eso más que con lo visual va a tener que ver también con el tema de la interacción. Aquí, por ejemplo, en un guaguito chiquitito, un chiquito de 1 semana, en el fondo, ¿cómo se hace esta prueba? Idealmente poniéndolo boca abajo, se tapa la vista y se observa si hay una reacción. En este caso, levanta la cabeza, puede que intente girar la cabeza hacia el otro lado, puede que intente incluso ir hacia la mano que está tapando, porque lo interpreta como el pecho, qué sé yo, o puede que ni siquiera haga algún movimiento de la cabeza, sino que se agite, que cambie el patrón respiratorio, etcétera. En el fondo, todo eso pueden ser indicadores de que hay una respuesta frente a este taparle la mirada, ¿ya? Si no hay absolutamente ninguna respuesta, tiene que llamar la atención. También uno le puede preguntar a los papás, por ejemplo, si reacciona cuando, no sé, está en una pieza oscura y prenden la luz. Ya, lo normal es que parpadee, ¿ya? Sí, alrededor del mes y medio, 2 meses en que debiera aparecer la postura del esgrimista, no aparece, o más aún, si estando presente la postura del esgrimista, pero uno le tapa la vista y no se desarma ese patrón, tiene que llamar la atención. ¿Ya? Como lo estamos viendo acá. Si se fijan acá, está con la cabecita girada y con el brazo extendido. En el fondo le tapamos la vista y desaparece ese patrón y flexiona el brazo. Vamos a lo auditivo ahora. ¿Cómo vamos a pesquisar alteraciones auditivas o cuáles son los signos de alerta en las alteraciones auditivas? Aquí nuevamente vamos a separar por trimestre y vamos a tener que, lo que le pedimos a un guaguito chico en el primer trimestre es que reaccione frente a los sonidos fuertes. Por ejemplo, se golpea una puerta, hay un aplauso y el guaguito reacciona, ¿ya? En el segundo trimestre, ¿ya? Ya queremos algo un poquito más sutil, más sofisticado, como es que busque la fuente sonora, en el fondo busque de dónde viene un estímulo sonoro, en el fondo que busque el sonido suave. Entonces tiene que preocuparme el que no lo haga. Aquí en esta imagen se ve, por ejemplo, cómo se puede arrugar un celofán, o se puede con el velcro del pañal, cualquier cosa en el fondo, arrugar un plástico, y entonces el chico se da vuelta. Lo importante es que se ha hecho por detrás del pabellón auricular, de modo que estar seguro que el niño no está viendo el objeto, ¿ya? Los niños hipocúsicos que tienen un buen nivel mental están súper alertas, están como un poquito hiperalertas, porque se dan cuenta que pasan cosas a su alrededor
pero no saben bien dónde porque no escuchan. Entonces, en el fondo están como siempre como muy, muy busquilla, ¿ya? Y eso muchas veces tira por el desvío. Y en el tercer y cuarto trimestre, lo que debiera llamar la atención es un niño que empiece a quedarse más callado. El niño sordo vocaliza prácticamente igual que el niño no sordo en el primer trimestre, ¿ya? Y en el segundo trimestre también. Pero ya, porque es una vocalización instintiva en el fondo, emite sonidos así como se mueve, ¿ya? Pero en el segundo semestre estos sonidos se empiezan a diferenciar y va adquiriendo los sonidos propios del lugar donde vive, de cómo hablan en el lugar donde vive, ¿ya? Y por eso se habla de lengua materna también, porque en el fondo el idioma que viene escuchando, su cerebro se formó escuchando cómo hablaba su mamá, ¿ya? Entonces, si el niño es sordo, no tiene esta información, no le llega esta información y empieza a quedarse mudo. En otras palabras, el sordo mudo no nació mudo, sino que se transformó en mudo producto de la falta de estimulación auditiva. El tema cognitivo es un poquito más difícil de pesquisar en niños pequeños, ¿ya? Em, pero en el fondo, si uno piensa qué signos de alerta podríamos considerar, hay que dar un poco vuelta a la pregunta y decir, bueno, ¿qué hitos dependen de la capacidad cognitiva del niño? ¿Ya? Em, yo les decía en la primera sesión también que en general el chico que tiene una deficiencia intelectual, que tiene una deficiencia cognitiva, es un niño que se atrasa en su desarrollo porque falla la ideomotricidad, ¿ya? En el fondo, uno se mueve porque quiere hacer algo, ¿ya? Pero si yo no se me ocurre qué hacer, entonces voy a quedarme más estancado, ¿ya? Va a ir pasando menos de un nivel a otro. Entonces, en el fondo, ¿qué elementos me deberían alertar sobre una deficiencia cognitiva? Por ejemplo, un chico que sea muy pasivo, poco interactivo, que no se le ocurra qué hacer con las cosas, o que sea muy rutinario con sus cosas, ¿ya? Un llanto muy monótono, muy planito, ¿ya? Una vocalización más restringida. El mismo juego, el repertorio del juego es escaso, ¿ya? También en la manipulación, no se le ocurre, por ejemplo, el cascabel solamente lo agita o solo lo tira al suelo o se lo lleva a la boca, pero no lo investiga, no le mete el dedito para ver en el fondo qué cosa pueda tener adentro, que si usted empiezan los cascabeles que tienen como una pelotita adentro, los chicos lo que tienden a hacer es como tratar de meter el dedito y ver, investigar qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, si el niño tiene una deficiencia cognitiva en general, esa parte es mucho menos variada, ¿ya? Y como les decía, se va a atrasar en el desarrollo, aún pudiendo hacer las cosas, porque falla justamente este componente ideomotriz. No se le ocurre qué hacer. Si ustedes piensan, los chicos, ¿cuándo se tiene uno que preocupar? En el fondo, cuando están calladitos, ¿ya? Y si están calladitos es probablemente porque hicieron una planificación para hacer alguna cosa, pero en el fondo para que no los vieran, ¿ya? Y entonces saben que están haciendo algo que no deben hacer, por ejemplo, y lo hacen calladitos, ¿ya? Entonces, esa planificación es producto de la actividad cognitiva. Pasamos entonces a otra alteración, que esto más bien una condición, que es el trastorno del espectro autista, que engloba eh, a una gran cantidad de formas y grados de profundidad de afectación. Por eso se usa este concepto de espectro autista, ¿ya? Porque en el fondo no es una entidad única, sino que tiene distintos grados de presentación. ¿Y qué características tiene? En general, el TEA tiene siempre alteración de la interacción, o sea, es una alteración de la interacción, ¿ya?
em, que se va a manifestar también por una alteración del lenguaje. O sea, como no interactúo con el otro, entonces tampoco le hablo al otro. Entonces hay una alteración del lenguaje, en el fondo más bien porque falla la intención comunicativa. No es porque no pueda hablar, ¿ya? Sino que no le nace hablarle al otro. De hecho, los chicos pueden vocalizar y a veces cuando están con sus autitos y cosas así lo hacen, pero en el fondo falla la intención comunicativa. Y a esto se suma una estructuración, una inflexibilidad, en el fondo estos intereses restringidos. El chico se queda pegado en una determinada acción o quiere solamente un tipo de juguete, etc. Se altera cuando le cambian el ambiente. Si nos fijamos acá, y aquí hay que tener ojo también para no sobrediagnosticar, porque en el fondo cuando uno ve esta imagen, es la imagen de una chiquitita que estaba en el poli y que ordenó los juguetes así. Y la mamá estaba preocupada porque pensaba que podía ser autista, porque en el fondo tendía a siempre ordenar las cosas. Pero si ustedes se fijan en esa imagen y se fijan en esta imagen, en el fondo, claramente, esta de la derecha está muchísimo más ordenada desde el punto de vista, están todos los autitos muy pegaditos, formando una línea, el auto más grande está en un extremo. En cambio, aquí no hay un orden desde el punto de vista de que haya una serie de cosas, sino que incluso están medios chuecos algunos, hay unos más grandes, unos más chicos, después vuelve a haber uno más grande, ¿ya? Entonces, no es la misma estructuración. Entonces, y se los muestro esto porque justamente, como digo, el motivo de consulta de la mamá de este niño era que pensaba que podía ser autista. Y entonces va el preguntar cómo son en la casa, cómo es ella, porque en el fondo, en la práctica, los papás o los cuidadores de los niños son los modelos de los niños. Entonces la mamá decía, no, es que somos todos súper ordenados y entonces en el fondo, y las tazas están en un lugar, la ropa todo bien ordenadita, tenía todo sorteado, qué sé yo. Entonces en el fondo lo que hacía la chiquitita era imitar lo mismo que hacían en su casa, ¿ya? Pero tenía buena interacción y tenía buen nivel de lenguaje, acorde a la edad, etcétera, no tenía ninguna de las otras características. Entonces, es súper importante ir observando estos detallitos así como más finos. Y a estas entonces tres características se suma con mucha frecuencia una percepción alterada, ¿ya? Una percepción alterada que puede estar en lo hipo o lo hiper. Aquí, por ejemplo, el dibujo de un chico que se dibuja él en la sala de clase, acá la profesora anotando las tareas para la casa, y él se dibuja aquí al centro, solo, ¿ya? Aquí hay una impresión de esa parte, en que además se pone tapones en los oídos, ¿ya? Y fíjense los dibujos que hacen sus compañeros de curso. Acá hay unos peleándose, acá otros conversando, y en el fondo mucha gente conversando, como es en rigor lo que ocurre en una sala de clase, ¿ya? En el fondo hay mucho ruido ambiente. Entonces, si el niño tiene una hiperacusia, escucha en el fondo todo este murmullo y le resulta ensordecedor. Y entonces no puede concentrarse y le molesta, y entonces se puede desregular. Entonces, tenemos signos de hiperpercepción o podemos tener signos de hipopercepción. Y entonces, cuando tenemos signos de hiperpercepción, pueden estar en los distintos canales sensoriales, ¿ya? Por ejemplo, puede ser en lo auditivo, como decíamos recién, ¿ya? Y es el niño que entonces le molesta el ruido de la juguera, de la aspiradora, de un taladro, ir al dentista es una tortura, ¿ya? Eh, los cambios de luces, el cambio de color en la pieza, los olores, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la mamá usa una determinada colonia y de pronto la cambia, o usan un determinado detergente y de pronto lo cambian, y entonces ese olor, el chico, ese cambio, lo descoloca, ¿ya? Las texturas en la ropa, en los alimentos. Un niño que es hiperperceptivo desde el punto de vista táctil, siente todo como mucho más intenso.
Y por eso le molestan, por ejemplo, las etiquetas de la ropa, o la ropa que es muy apegada, etcétera, ¿ya? O a nivel de los alimentos, que salgan grumos en la comida o que salgan granitos de arroz, ¿ya? Si ustedes piensan, la lengua tiene una característica como de amplificador, es como una lupa, ¿ya? Si usted piensa cuando uno se le queda una mugrecita entre los dientes y después la saca, resulta que te parecía que era un tronco y resulta que era una cosa ínfima, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lengua amplifica, en el fondo tiene muchísimos receptores táctiles y entonces en el fondo amplifica lo que uno tiene en la boca. Entonces, si yo tengo este amplificador aumentado, voy a percibir este grano de arroz como que tuviera una papa entera, ¿ya? Y entonces el chico se asusta y le da susto incluso que se pudiera atorar, ¿ya? Entonces es súper importante entender que no es maña, ¿ya? Muchas veces decía, no, pero es que este niño mañoso, ya, que se coma todo nomás, qué sé yo. Pero es que no es eso, ¿ya? Por eso muchas veces los niños, TEA, por ejemplo, quieren comer comidas de un solo color, ¿ya? Y sobre todo comidas blancas porque en lo blanco, si es blanco, no va a haber nada ya que pueda, o se va a distinguir si hay cualquier cosa dentro. En cambio, si es una, no sé, una carbonada, por ejemplo, ya, en el fondo hay cosas de distintos tamaños, de distintas consistencias, de distintas texturas, y eso para el chico puede ser una verdadera tortura, ya, porque no puede procesar todas estas texturas distintas. Por otro lado, hay niños que son hipoperceptivos y entonces son los chicos que andan un poco como a golpes, que andan en puntas de pie, en el fondo andan buscando mayor intensidad de los estímulos, ¿ya? Si ustedes se ponen las puntas de los pies o contraen las pantorrillas, en el fondo aumenta la percepción que uno tiene de la pierna, ¿ya? Porque no todos los niños TEA caminan en puntas de pie y no todos los niños que caminan en puntas de pie son TEA. Y muchas veces, cuando caminan los chicos TEA en punta de pie, sobre todo cuando están más ansiosos, ¿ya? Y entonces, y ahí es también cuando aparecen muchas veces las estereotipias, o se golpean, ¿ya? Porque necesito sentir, ¿ya? Entonces, cuando aparecen estas cosas, y el niño se puede desregular, y cuando se desregula es que aparecen las estereotipias, de las manos, de gritos, de golpearse incluso. Y entonces el chico muchas veces puede buscar mecanismos como para volver a regularse, como puede ser el balanceo, como puede ser girar en círculo, incluso algunas veces algunas vocalizaciones, porque así no escucho al resto, y entonces yo grito y entonces no escucho al resto. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos me tienen que hacer sospechar que un chico pudiera estar en esto? Ya desde muy temprano, por ejemplo, los hitos que implican falta de interacción, ¿ya? Como por ejemplo que no aparezca la sonrisa social. ¿Ya? Lo normal, decíamos, el chiquito tiene que sonreír alrededor de los 2 meses, ¿ya? Un niño de 3 meses que no sonríe tiene que llamar la atención, ¿ya? Después, ¿qué tan risueño es? Ahí va a depender un poco del temperamento, hay chicos que son mucho más risueños que otros, etcétera, ¿ya? Pero sonreír tienen que sonreír todos, ¿ya? Juegos como el juego del escondite, ¿dónde está? Ahí está. Y ahí es súper importante preguntar el juego completo, o sea, ¿le gusta que se esconda, pero después que lo encuentre? Porque puede ser que el papá diga, una vez me tocó, sí, no, si le gusta y se queda escondido. Sí, es que el problema, el punto no es ese, el punto es justamente que se destape y que les guste que lo encuentren y él a su vez encontrar a las personas que están alrededor, al que está jugando con él, porque esa es justamente la interacción. El juego de tirar las cosas al suelo, de puro gusto, para que se lo recojan, también es una interacción. Me lo tiro, me lo recoge, lo tiro, me lo recoge. Hasta que te canse y dice, no, ya no más. Entonces te mira y lo vuelve a tirar. Ese jueguito, en el fondo, cuando uno pregunta a los papás y te dicen, sí, sí tira las cosas, eso no lo están haciendo todavía. En cambio dicen, ay, sí, es que a cada rato tira las cosas, ahí está haciéndolo como jueguito, ¿ya? Entonces, es súper importante leer también y descifrar la forma en cómo los papás responden, o los cuidadores del niño, ¿ya? Entonces, ¿qué otros signos de alerta de TEA?
Ya decíamos, la ausencia o la tardanza en la sonrisa social. A veces que se invierta la sonrisa y la risa. En el fondo, uno se ríe de algo, pero le sonríe a alguien. La sonrisa lleva implícita en sí misma la interacción con un otro, ¿ya? La risa no. El que no busque la mirada, que haya poca interacción, ¿ya? Y aquí hay un tema de entender también por qué no busca la mirada, porque uno es porque a través de la mirada uno interactúa con los otros. Y entonces si yo quiero que el otro me preste atención, yo quiero que me mire también a los ojos, ¿ya? Piensen ustedes cuando uno está conversando con alguien y la otra persona está mirando todo el rato el teléfono, es como que no me está prestando atención. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo normal es que el niño busque que lo miren. Pero por otro lado, cuando yo me siento, en el fondo, si mi problema es la interacción con los otros, voy a rehuir el que el otro me mire a los ojos, porque me siento invadido. Piensen ustedes cuánto rato aguanta uno que lo mire a los ojos una persona que no conoce. Poquísimo. Y uno se empieza a inquietar, porque, ¿por qué me mira? ¿Qué tendré? Si van en la micro y en el fondo uno siente cuando alguien lo está mirando, por ejemplo, desde el paradero. Entonces uno mira de vuelta y el que estaba mirando se hace el loco y mira para arriba, para otro lado. ¿Ya? Entonces, esa comunicación visual falla en el chicoteo. ¿Ya? Uno no la busca y otro la rechaza. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. También tiene que llamar la atención un niño que prefiera seguir y jugar más con las cosas que con las personas, ¿ya? Si en el fondo prefiere seguir el cascabel, por ejemplo, en vez de seguir la cara del examinador, tiene que hacer ruidito esa situación. La vocalización es mucho menos melódica, aparte de esto que no está o está disminuida la intención comunicativa, ¿ya? Es una vocalización más robótica, ¿ya? El niño no vocaliza igual que los otros, ¿ya? No es tan cantarina su vocalización. Y muchas veces aparece después, cuando ya más grandecito, vocalizaciones y conductas bizarras. O sea, por ejemplo, el chico está jugando con los autitos, por ejemplo, y dice unas cosas así como cot, 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 cot. En el fondo es una vocalización que es difícil de articular, por lo tanto no es un problema motor, pero no va hacia ninguna parte, no está diciendo nada, ¿ya? No está conversando con un otro. Y lo que suele tirar por el desvío es tomar o utilizar al adulto como una herramienta, ¿ya? Lo toma de la mano, por ejemplo, uno le pregunta a los papás, ¿pero lo busca usted para jugar? Sí, me toma la mano y me muestra qué quiere, pero es que te está usando como herramienta para alcanzar lo que él no puede alcanzar, ¿ya? No, si juega con los hermanos, juega con los hermanos o juega al lado de los hermanos, ¿ya? Entonces, también es importante hacer el cómo uno pregunta, ¿ya? Después, si vemos las alteraciones del lenguaje, eh, muy pegadito también a esto del TEA, eh, hay que separar siempre el lenguaje, la parte expresiva de la parte comprensiva. Y dentro del lenguaje expresivo hay momentos importantes como a los 4 meses cuando aparecen los sonidos bilabiales, que coincide con que está haciendo la coordinación mano-mano-boca. O a los 8 meses cuando aparece la permanencia del objeto, que es capaz de susurrar. ¿Ya? Al cuarto trimestre, en el fondo, al final, cuando ya empieza a verticalizarse y dar los primeros pasos, aparecen las primeras palabras con intención. ¿Ya? Entonces, siempre esta relación de situaciones. Y desde el punto de vista comprensivo, la parte del lenguaje comprensivo, que es entender las palabras que se están diciendo, no es entender el gesto, ¿ya? Eso incluso mucho más temprano, pero entender las palabras que se están diciendo, eso es en general más tarde, a partir del cuarto trimestre, y parte con
el entender preguntas sencillas, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿Ya? Y entonces lo que uno busca ahí es que el niño mire en esa dirección, ¿ya? O entender el no, que obedezca es otra cosa, pero y ahí también hay que hacerle esa diferencia, porque los papás a veces dicen, no, 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 no entiende. Sí, pero ¿no entiende o no obedece? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi parte no, profe. Súper, Todo bien. perfecto. Vamos a seguir entonces. Vamos con las alteraciones motoras y después si nos quedan dudas las vemos al final. Entonces, vamos a las alteraciones motoras, que es un capítulo también muy grande. ¿En qué sentido? En que la función motora o el acto motor es el resultado de muchos procesos, ¿ya? Es el resultado de procesos motores propiamente tal, pero también cognitivos, también sensoriales. Entonces, necesitamos prácticamente de todo el sistema nervioso, tanto central como periférico y todo lo que es musculoesquelético también. Entonces, en el fondo, si ustedes piensan, vamos a necesitar claramente del cerebro para poder realizar una acción desde el momento de la planificación de lo que quiero hacer, más la coordinación de los movimientos que voy a requerir. Cuando quiero tomar un lápiz, bueno, cómo estiro la mano, dónde estoy, cómo cambio mi postura, etcétera. Entonces, necesito de la participación de los ganglios basales, del cerebelo, del tronco, de la médula, en el fondo de todas las estructuras del sistema nervioso para finalmente lograr estirar el brazo, ir con la mano y los dedos, ir en la posición necesaria para poder tomar el objeto que deseo. Entonces, en el fondo, por eso es que también como es tan compleja, puede fallar, ¿ya? Y incluso la motricidad, en el fondo, es la vía de expresión de todo, ¿ya? En el fondo, incluso si ustedes piensan, la misma mímica facial es un acto motor, el lenguaje es un acto motor, el estar hablando es un acto motor, ¿ya? Entonces, hay distintas alteraciones que se pueden presentar y dentro de eso está el que se atrase el niño en adquirir los hitos, ¿ya? Y aquí tenemos una forma especial de retraso del desarrollo psicomotor, que es la discordancia pronosupino, que es el distinto nivel de desarrollo que pueden tener los niños estando boca arriba que boca abajo, generalmente en desmedro del boca abajo, porque no los ponen de guatita, ¿ya? ¿Por qué? Porque le cuesta y eso que habíamos ido viendo. Los síndromes hipotónicos, que son un gran cuadro, que en el fondo un gran saco donde se meten muchos niños, ¿ya? Pero hay que diferenciar, hay que desmenuzar. ¿Es una hipotonía generalizada o solamente un segmento corporal? ¿Está asociado a otras cosas, etcétera? ¿O no? Y la parálisis cerebral, que nos vamos a detener también un poquito más en eso. Entonces, partiendo por el retraso del desarrollo motor y específicamente el retraso motor, el desarrollo, en el fondo, tiene una distribución como curva de Gauss, ¿ya? En que la gran mayoría de los niños van a alcanzar los hitos en un determinado momento, pero hay algunos que son más precoces que lo alcanzan antes y otros que son más tardíos que los alcanzan después, ¿ya? Em, entonces, pero lo importante, ¿se acuerdan? Es que no se me salga de este rango de dispersión aceptable, ¿ya? Ahora, hablar de retraso en desarrollo motor es un diagnóstico provisional, o sea, uno no puede decir, este niño tiene 10 años y todavía sigo quedándome solo con el diagnóstico de retraso del desarrollo psicomotor, ¿ya? En general, es un diagnóstico que uno debiera usar hasta alrededor de los 3 años, no más allá, no como diagnóstico único. O sea, si tengo un niño que tiene una parálisis cerebral, claramente tiene también un retraso en su desarrollo psicomotor, pero es secundario a esa parálisis cerebral. O sea, no puedo decir solamente tiene un retraso de desarrollo motor. Puede ser global o puede ser parcial. Puede ser, por ejemplo, un retraso en lo motor grueso, pero no en lo motor fino, ¿ya? O puede ser en todas las áreas. Puede tener o no alteraciones acompañantes, por ejemplo, un cuadro convulsivo, por ejemplo, un síndrome genético, ¿ya? O simplemente un niño normal que está casado. Puede tener un origen neuromotor,
central, por ejemplo la parálisis cerebral, o entrando en la unidad motora y yéndose hacia el sistema nervioso periférico, en el fondo pensando, por ejemplo, en la atrofia espinal, que parte, lo que está lesionado es la motoneurona alfa, en el fondo el inicio de esta unidad motora, o puede ser una neuropatía periférica, o puede ser una miopatía, ¿ya? Y también puede ser de origen extraneurológico, ¿ya? Por ejemplo, en los chicos desnutridos, los chicos que han estado hospitalizados por mucho tiempo, se atrasan por falta de estimulación. Y el niño desnutrido se atrasa porque no tiene energía para poder hacer las cosas. Los chicos que han estado con correas, por ejemplo, de Pavlik, para la displasia de caderas, se atrasan en el desarrollo motor grueso, ¿ya? Pero no en lo finito. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso de retraso parcial en lo grueso, pero no en lo fino, ¿ya? Entonces, hay que tratar de analizar un poco cuál el contexto en que se encuentra ese niño. Causas de retraso motor, en un caso de motor simple, en el fondo podría ser un síndrome hipotónico benigno, simplemente un tono muscular más bajo como constitucional. O sea, si ustedes se acuerdan del colegio, en las clases de educación física, estaba el que era súper ágil, estaba todo el promedio, y estaba el que era como más patosito, que le costaba correr, sobre todo las cosas como de resistencia. Entonces, probablemente tiene una cierta hipotonía, pero que no es una patología, no, que es un tema más bien constitucional, ¿ya? Eh, Están los pseudo retrasos, en que, por ejemplo, cuando se evalúa con las test de desarrollo que centran mucho todo en la edad, salen niños como atrasados, ¿ya? Porque les exigen cosas, pero sin considerar este rango de distorsión. Entonces, el niño que sale atrasado bien rico tiene un pseudo retraso, porque es más lentito el que va a ir alcanzando las cosas de forma más tardía, pero va por su carril más lento, ¿ya? Y aquí tenemos también la discordancia cronosupino como un cuadro en especial. Ahora, también se puede atrasar por patologías o alteraciones o condiciones de base. Y ahí tenemos la parálisis cerebral, tenemos los síndromes genéticos, tenemos la deficiencia intelectual, la deficiencia cognitiva. El niño, ya lo vimos, cuando se atrasa en su desarrollo porque no se le ocurre qué hacer. Acá la discordancia cronosupino que les mencionaba, cuando niño que boca arriba logra aquí casi los 4 meses, en el fondo la coordinación mano-boca, pero boca abajo no logra el apoyo en los codos, ¿ya? Entonces, es este distinto nivel de desarrollo en supino y en prono que se ve sobre todo, o se hace evidente, sobre todo en el segundo trimestre. Y después ya cuando los chicos empiezan a girar, ya prácticamente no se visualiza. El síndrome hipotónico es un cuadro que, como les decía, es muy común, ¿ya? En general es como, yo diría, el 50% de los niños que llegan referidos a las consultas por retraso de desarrollo vienen también con diagnóstico de síndrome hipotónico, ¿ya? Y engloba un amplio espectro de alteraciones, desde el síndrome hipotónico benigno, como mencionábamos, que es constitucional, hasta patologías graves como puede ser la atrofia espinal. Entonces, en el fondo, ahí es importante desmenuzar y ver, en el fondo, la hipotonía en rigor es un signo clínico. En rigor no debiera usarse como diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando llegan los niños con referidos así, o estamos frente a una hipotonía, hay que decir, bueno, ¿es una hipotonía global o parcial? ¿Es todo el cuerpo o es solamente un segmento? Por ejemplo, la parálisis cerebral, lo que tenemos es realmente una hipotonía del tronco, una hipotonía axial y una hipertonía de las extremidades. Ya, las manos están más rígidas, tienen las manos en puño, etc. Hay que ver también si tenemos cuadros agregados, ya, si hay además, por ejemplo, un síndrome convulsivo, si hay además un tema visual, si hay alteraciones en otros ámbitos. Cómo está la conexión al medio, ¿ya? Cómo está la interacción, pensando en el fondo que buscar algunas patologías específicas. Si hay dismorfias, pensando, por ejemplo, en los síndromes genéticos, ¿ya? Y aquí les pongo un cuadro que se ve como con muchas cosas, pero que les va a servir para ordenarse un poco en cuanto
a cómo analizar los niños. ¿Ya? Aquí va puesta cuatro situaciones, digamos, la hipotonía benigna, la atrofia espinal, que es el cuadro genético, la asfixia neonatal y el síndrome genético. Todos ellos dan síndromes hipotónicos. Entonces, diferenciamos aquí la causa, el pronóstico, el nivel cognitivo y si hay cuadros asociados. Entonces, por ejemplo, con respecto a la causa, la hipotonía benigna es constitucional. El niño es así. Es como que tenga el pelo crespo o el pelo liso. O sea, es así. La atrofia espinal, en cambio, es de herencia autosómica dominante. En el fondo es un cuadro grave, genético, ya, que tiene, en el fondo, alta mortalidad muy tempranamente. En la asfixia neonatal vamos a tener una hipotonía principalmente del axis, ¿ya? Y en los síndromes genéticos generalmente tenemos, es constitucional la hipotonía, pero es de todo el cuerpo y ligado específicamente a ese síndrome genético. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down son medianamente hipotónicos, ¿ya? En cambio los niños con Prader-Willi son muy hipotónicos y los niños con X frágil son poquito hipotónicos. Entonces, también va el grado de hipotonía ligado al tipo de síndrome genético. ¿Cuál es el pronóstico? La hipotonía benigna es buena, no me va a pasar nada, la atrofia espinal es muy malo, los chicos fallecen generalmente en el primer año, los de la atrofia espinal más grave. En la asfixia neonatal podemos tener una discapacidad neuromotora, una parálisis cerebral, y el pronóstico de los síndromes genéticos depende del síndrome, ¿ya? Y sobre todo de los cuadros asociados que tenga ese síndrome en particular. El nivel cognitivo en el niño con hipotonía benigna es normal, igual en el niño con atrofia espinal. En los niños con asfixia neonatal generalmente está un poco alterado, ¿ya? Pero no en todos, o sea, puede también ser normal. Y en los síndromes genéticos, en general, hay un nivel cognitivo un poquito más bajo, pero también hay síndromes genéticos que tienen mucho compromiso cognitivo y otros que tienen poquitito. La presencia de cuadros asociados, los niños con hipotonía benigna suelen tener problemas posturales, ¿ya? Pero nada más serio que eso, en el fondo dorsos curvos, pie plano, ¿ya? Pero nada grave. En cambio, los niños con atrofia espinal hacen fallas respiratorias, de hecho, de eso fallecen generalmente, ¿ya? En la asfixia neonatal lo más frecuente son los cuadros convulsivos, ¿ya? Y en los síndromes genéticos lo que tenemos con frecuencia son malformaciones agregadas. ¿Sí? Piensan los niños con síndrome de Down tienen con frecuencia malformaciones cardíacas, malformaciones digestivas, ¿ya? Y hay otros síndromes genéticos que tienen malformaciones cerebrales, etc. Entonces, este cuadro es un poco como para organizarse de cómo se vería un niño y uno podría ir tiqueando ahí donde se mueve con el pacientito que le tocó. Y vamos entonces a la parálisis cerebral, y de hecho les pongo esta imagen que es de un cortometraje que se llama Cuerdas, que si no lo han visto, véanlo porque es muy interesante en relación a la inclusión escolar de los niños con discapacidad. Entonces, ¿qué cosa es la parálisis cerebral? La parálisis cerebral, en el fondo, es un cuadro que fue descrito a mediados del siglo XIX, eh, y que en el fondo fue como un saco donde se metieron todas las alteraciones que provocan alteraciones en la marcha o alteraciones motoras, ¿ya? Y entonces, en el fondo, en los últimos años se ha ido como afinando un poquitito la definición. Entonces, es importante decir un poquito, bueno, qué cosa no es la parálisis cerebral para ir entendiendo. Entonces, de partida no es congénita, sino que la lesión que la provoca puede ser congénita, pero la parálisis cerebral misma no lo es, ¿ya? Tampoco es hereditaria, si bien la lesión podría ser hereditaria, algunas cosas, ¿ya? Pero la parálisis cerebral no se hereda. Por lo tanto, si tengo un niño con parálisis cerebral, no tengo por qué que mi segundo hijo tenga también una parálisis cerebral. ¿Es contagiosa? No, porque no es infecciosa, ¿ya? ¿Es progresiva? No, la lesión no es progresiva, pero las manifestaciones clínicas en general sí son progresivas en términos que, por ejemplo, todos nos vamos poniendo más rígidos con el tiempo. Entonces, en el fondo, también va disminuyendo la movilidad en el niño con parálisis cerebral,
y por lo tanto va apareciendo deformidades osteoarticulares. ¿Cursa siempre con discapacidad intelectual? No, ¿ya? La alteración en la parálisis cerebral es una deficiencia motora, una alteración motora, pero no una alteración cognitiva. Puede cursar con deficiencia intelectual, pero no siempre. ¿Es siempre invalidante? No, ¿ya? Tiene, al igual que el autismo, un amplio espectro de grados de severidad. ¿Es curable? No es curable, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que, al igual que en el TEA, no se puede hacer el diagnóstico en un niño chiquitito, no se debe hacer, ¿ya? Uno puede decir sospecha de, riesgo de, porque no puedo decir en un niño, por ejemplo, 6 meses, este niño tiene una parálisis cerebral y después de hacer un tratamiento intensivo, etcétera, en el fondo decir, uy, se le pasó, ¿ya? Porque en el fondo no es una enfermedad curable. ¿Puede darse a cualquier edad? No, solamente mientras las lesiones se produzcan cuando el sistema nervioso central está inmaduro. Pero una vez que aparece, va a durar toda la vida. ¿Qué significa esto? Que si tengo una persona que tiene un guaguito, que tiene una lesión en el parto, ¿ya? Va a desarrollar, puede desarrollar una parálisis cerebral. El diagnóstico lo vamos a hacer recién sobre los 2 años. Sobre los 2 años se pone el rótulo de parálisis cerebral, ¿ya? Pero le va a durar toda la vida. En cambio, si tengo un niño de 15 años que tiene un traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Y tiene la misma lesión, por ejemplo, que tuvo el guaguito, ya no vamos a hablar de parálisis cerebral, sino que de daño neurológico y un poco de cuál sea topográficamente la alteración con que quedó, pero ya no es una parálisis cerebral, ¿ya? Eso es bien importante tener claro. Entonces, el diagnóstico de la parálisis cerebral es un diagnóstico clínico, ¿ya? No hay ningún examen que confirme o descarte este cuadro clínico, ¿ya? Cuando las imágenes pueden apoyar y decir, sí, tiene no sé, imagen de una hemorragia en el hemisferio izquierdo y por lo tanto tiene una hemiparesia derecha, sí, la imagen me va a ayudar para hacer el diagnóstico y entender por qué tiene esta alteración, pero no hace el diagnóstico, ¿ya? Entonces, la parálisis cerebral es una alteración del desarrollo del movimiento y la postura, ¿ya? Ya implícito esta afectación de este proceso, ¿ya? Del movimiento y la postura, que genera una alteración funcional. Esto nuevamente es súper importante, porque en el fondo la parálisis cerebral genera discapacidad y que además tiene abundante comorbilidad, ¿ya? Es decir, se acompaña con mucha frecuencia tiene cuadros agregados, ¿ya? No es reversible, por lo tanto el diagnóstico definitivo se hace sobre los 2 años, ¿ya? Y es el producto de una lesión no progresiva en un cerebro que aún no está maduro. Entonces, esta lesión de este cerebro inmaduro provoca nuevamente una alteración de 3 elementos, que van a ser alteración del tono, de los movimientos y de la postura. De hecho, el TEA y la parálisis cerebral tienen más puntos en común que puntos en divergencia. Porque el TEA, por ejemplo, tampoco hay ningún examen que lo confirme, ¿ya? También son son 3 elementos, pero en áreas diferentes, ¿ya? Entonces, con respecto al tono, generalmente lo que tenemos es hipotonía del axis, del tronco, y eso es lo que le dificulta al niño, por ejemplo, enderezarse, quedarse sentado, poder ponerse en pie, pero con hipertonía de las extremidades, ¿ya? Cuando las extremidades están más rígidas. Los movimientos están alterados, son poco eficientes, son más rígidos, son más torpes, más toscos, y se van a traducir en un retraso del desarrollo psicomotor, o más bien motor. Y la postura es una postura inestable con un patrón de postura anormal. Como decía yo que no era reversible, pero que el diagnóstico se hace recién sobre los 2 años, en el fondo tenemos esta lesión de este cerebro inmaduro y recién sobre los 2 años vamos a ponerle el nombre de parálisis cerebral.
¿Cómo llamamos a este cuadro de entremedio? Aquí se usa, algunos hablan de síndrome piramidal, otros usan el tema del síndrome hipotónico cuando focalizan en el tronco, ¿ya? Otros hablan de síndrome hipertónico cuando focalizan en las extremidades. Y está este concepto que les recomiendo que lo incorporen, que se llama alteración de la coordinación central. ¿Y por qué es útil este concepto? Porque en el fondo es autoexplicativo, porque me dice que hay una alteración, sí. ¿Dónde está el problema? Está a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cuál es el problema? El problema es una dificultad, una alteración en la coordinación de los distintos circuitos cerebrales, ¿ya? Que si se mantiene en el tiempo, puede derivar en una parálisis cerebral. Entonces, esta alteración de la coordinación central, que se abrevia como ACC, es muy útil para entender y para referirse al guaguito, como decíamos antes, de 6 meses, que tiene un riesgo parálisis cerebral, pero que todavía no la tiene. Entonces, todo niño con parálisis cerebral fue antes una ACC, pero no al revés, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo podemos hacer tratamiento. O sea, esta alteración de la coordinación central es una etapa de transición que puede irse hacia la normalidad o hacia la patología, y patología puntualmente parálisis cerebral. ¿De qué depende el pronóstico? Del cuadro o patología de base, pero también, y esto es súper importante, de la intervención que se haga. Sobre todo que sea precoz, y precoz significa partir, ojalá, antes de los 6 meses, ojalá antes de los 3 meses, ¿ya? Y va a depender también de lo efectivo que sea el tratamiento que yo elija. Entonces, por eso es que es importante, por un lado, pesquisar, pero después también tener herramientas para poder abordar lo que estamos pesquisando, ¿ya? Y aquí vamos a hacer nuevamente una comparación en estos 3 elementos: movimiento, tono y postura, cómo son en el niño normal, cómo son en el niño que tiene riesgo de TCA. En relación a los movimientos, en el niño normal son fluidos, eficientes, armónicos. En el niño con alteración son todos con un alto gasto energético, poco eficientes, muchas veces asimétricos. ¿Cómo es el tono? En el niño normal es un tono normal que le permite vencer la fuerza de la gravedad y, por ejemplo, ahí levantar los brazos para tomar el objeto y paralelamente tener las piernas levantadas contra la fuerza de la gravedad. ¿Cómo es el tono en el niño con riesgo de patología? Generalmente hipotonía axial con hipertonía de las extremidades, ¿ya? ¿Cómo es la postura? En el niño normal es una postura estable, la coordinación mano-mano-boca es un patrón estable, ¿ya? Puede después quedarse sentado, puede girar, etc. Y con un patrón de postura normal. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. En cambio, el guaguito alterado tiene una postura inestable, no logra la estabilidad postural y tiene un patrón de postura alterado. Por lo tanto, en relación a los hitos del desarrollo, el niño normal va a ir avanzando, va a ir pasando de curso, por así decirlo. En cambio, el chiquito con alteración se va a ir estancando y entonces va a empezar a aparecer el retraso. ¿El niño normal tiene cuadros asociados? No, no más que la población común. En cambio, el niño con patología o con riesgo de patología generalmente tiene cuadros asociados, sobre todo en el ámbito sensorial, en lo cognitivo, cuadros convulsivos que se ven con mucha frecuencia. Entonces, en relación a la detección temprana de partida, ¿es posible hacerla? Y entonces ¿en qué nos vamos a basar? El tono podríamos utilizarlo, pero el problema con el tono es que varía con factores extraneurológicos. Por ejemplo, si un niño tiene hambre, va a tender a estar más bien hipertónico. Si tiene frío, va a estar hipertónico. En cambio, si tiene calor o está recién alimentado, va a estar más bien hipotónico. Los movimientos. Claro, si
me fijo en los movimientos, son los hitos del desarrollo, los reflejos, también están los movimientos generales de Preston, ¿ya? Pero para que aparezcan estas necesito tiempo, ¿ya? Para que aparezcan los hitos del desarrollo tengo que ir esperando a ver si aparecen. Y si no aparecen, entonces se va a atrasar, pero en el fondo es tiempo perdido, ¿ya? Los movimientos de Preston también requieren mucha formación y mucha capacidad de observación del evaluador. Entonces me queda este tercer elemento, que es la postura, que es lo que vamos a ocupar, ¿ya? Y vamos a analizar principalmente lo que se llama el patrón postural, que se refiere a la posición de las extremidades con respecto al tronco. ¿Y por qué vamos a ocupar este elemento? Porque no depende de la edad y a la vez es un método sencillo y rápido. Y es así como desarrollamos lo que se llama una pauta neuromotora, ¿ya? Que es lo que les voy a mostrar ahora brevemente. Entonces, el patrón de postura normal es un patrón que va en rotación externa, se alterna la flexión con la extensión, es simétrico, se separan las extremidades del cuerpo, las manitos están abiertas y sueltas. En el fondo, todos elementos que nos llevan hacia afuera, como se ve también en el nombre del Vitruvio de Leonardo. Y es lo que vemos también en todas estas guaguas, ¿ya? Está rotado hacia afuera, está flexionado, ya alterna, puede estirar y flexionar los brazos. Por ejemplo, aquí si pensamos extensión en los bracitos y flexión en las piernas. Cuando se llevan los juguetes a la boca, flexiona los brazos. En el fondo está alternando en estas posiciones. Y si esto sigue avanzando en el tiempo, va a permitir que vaya pasando de curso, por así decirlo, y entonces lo va a lograr llevarse los pies a la boca o va a lograr girar, en que flexiona una pierna, estira la otra, por ejemplo. El patrón anormal, en cambio, es justamente al revés. Rotación interna, aducción, extensión, asimetría, inclusión de los pulgares. Uno o todos los elementos, ¿ya? Como vemos acá, piernas extendidas, juntas, los bracitos, los hombros en rotación interna, una mano cerrada, la otra abierta. Es lo que se repite en estos otros niños, ¿ya? Y a medida que va pasando el tiempo y que va siendo más grande, va siendo más evidente, va siendo más marcado, ¿ya? En el fondo, este patrón, si se mantiene en el tiempo, va a ir haciendo cada vez más marcado y va a ir limitando el desplazamiento. Si nos fijamos acá, ¿ya? En estos niños, la posibilidad de que logren girar. Y si recuerdan, el giro era el precursor de la marcha, como patrón de postura, ¿ya? Entonces, este chiquitito, si se mantiene así, no va a llegar acá. Y este ya no llegó, ¿ya? La simetría, la diferencia entre el hemicuerpo izquierdo y el derecho, que puede ser asimetría global o parcial. Este guaguito se ve bastante parejo, pero si le miramos la mano, una abierta, una cerrada. El lactante zurdo, ¿ya? No existe. O sea, el niño que usa menos una mano que la otra es porque tiene un problema que lo hace estar usando menos esa mano, ¿ya? Por lo tanto, tiene riesgo de ser una hemiparesia, o sea, un hemisíndrome, ¿ya? Aquí, en el fondo, este niño no usa la mano derecha, este chiquitito tiene una hemiparesia izquierda, ¿ya? Y entonces la pauta esta analiza patrón de postura global y parcial, ¿ya? Y el reflejo, la tensión plantar, porque es un reflejo que en el fondo lo elegimos porque es el que dura más tiempo, tiene una vía muy larga, ¿ya? Pero a esto se le da un puntaje, ¿ya? 2, 1, 0, en el fondo muy parecido al test de Apgar, pero en el fondo con el tema del COVID y para evitar tocar a los niños lo más posible, sí hemos trabajado principalmente con el patrón postural que igual da muy buen resultado. Y entonces, en el fondo, si uno hace esta línea de tiempo, ¿ya? Y nos fijamos en el niño que parte con su patrón adecuado, es el niño que va a lograr la disociación, que va a lograr, por ejemplo, el giro, y que va a lograr finalmente aquí no solamente el caminar, sino que el treparse a un objeto. Si se fijan, es el mismo patrón. En cambio, el guaguito que parte con este patrón extensor, en este caso las manitos en puño, se va manteniendo en el tiempo, ¿ya?
Entonces, si yo me doy cuenta aquí, por ejemplo, ya se atrasó. La idea es partir acá, no más tarde que acá, si quiero tener buenos resultados. ¿Cuáles son los elementos que más nos tienen que preocupar dentro de este patrón postural alterado? La rotación interna, que se ve sobre todo en los hombros, ¿ya? Las asimetrías, las diferencias de un hemicuerpo con respecto al otro, la inclusión de los pulgares. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tengo rotación interna en los hombros, ustedes ponen sus hombros hacia abajo, ¿ya? Me va a dificultar todo lo que es la presión. Si tengo el hombro rotado hacia adentro, ¿ya? No puedo sacar el brazo para ir a tomar un objeto. Si quiero tomar un objeto que esté delante, necesariamente tengo que irme a la rotación externa. Pero también me va a dificultar para los apoyos. No puedo sacar el apoyo del brazo hacia adelante y por lo tanto me va a dificultar el desplazamiento. Si hay asimetría, está hablando que un hemisferio está comportándose distinto que el otro, ¿ya? Por lo tanto, también va a dificultar el desplazamiento, pero además me está hablando de una focalidad. ¿Ya? Un lado no funciona igual que el otro, por lo tanto, es muy posible que haya una lesión en ese hemisferio cerebral. Y la inclusión de los pulgares, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a dificultar la función presora y hay una relación muy estrecha entre las manos y la boca. Por lo tanto, los niños que tienen esta inclusión de los pulgares tienen también una alteración en la función orofacial. Se lo vieron con Sandra la primera clase, ¿no? Entonces, en el fondo, todos estos elementos llevan a el riesgo de una discapacidad, es decir, una alteración en el funcionamiento de esa persona, ¿no? Bien, esa es la última, si no me equivoco. Dudas. Preguntas. Daniela dice que por el momento no. La verdad es que fue muchísima información. Sí, buena información, sí. Sí, fue mucha información y para los chiquillos como que es como que de una, porque además uno como que lo ha escuchado. Entonces, ¿cómo se sienten, chicos? Con la cabeza Eso, sí. como dice la, como dice la profe Pame, fue como algo que con anterioridad no vimos como, tal vez como debería haber pasado, pero no, nada, es información que de a poco vamos a ir como integrando y como ir, como, no sé, como viéndola en el quehacer. Yo al menos aprendo mucho como con ejemplos. Así que, por ejemplo, el tema de las fotos a mí me ayuda mucho como a comprender mejor las cosas. Así que en ese sentido también el PPT estuvo súper ilustrativo. Eso. Qué bueno. Gracias, Dani. Muchas gracias. Tienen que ir como procesando, decantando, Cantar. ¿ya? Pero sobre todo, cuando se enfrenten a sus pacientitos, traten de mirarlos con otros ojos. Traten de mirarlo pensando, por ejemplo, en las 4 áreas del desarrollo y como tiqueando mentalmente cómo están, ¿ya? Porque así, en el fondo esto es muy lógico todo lo que les conté, ¿ya? Cuando uno lo empieza como a analizar, dice, ah, sí, obvio, ¿ya? Pero en el fondo hay que procesarlo. En algún momento llega a ser intuitivo. Pero bueno, chiquillos, lo bueno es que hay libros de la misma autora que están ahí en el comercio y a los que ustedes pueden consultar también. Así que, y también hay información que se puede ir complementando, que también está en el Drive, por si quieren ir a mirar. Y si sienten que les falta más información, pueden pedirnos a nosotras con la Caro, que sin duda les vamos a hacer llegar más información. ¿Ya? Eso, yo creo que es mucha información, pero era necesario pasar sobre todo las grandes temáticas del TEA y la PC, que finalmente vimos que es una construcción de tiempo también, y se inician, además se incorporan nuevos términos,
Así que, nada, pues, así que es parte del proceso que ustedes van a empezar a incorporar y tienen que ir incorporando si trabajan en el área de niñas. Si no hay más dudas, bueno, están dando muchas gracias, Vero. Parece que no hay dudas. Bueno, entonces, siendo las casi 9, vayan nomás. Yo les voy a dejar la grabación a su disposición también para que la puedan volver a escuchar, volver a escuchar, volver a escuchar, hasta cuando les aparezca una duda. Sí, cualquier duda me Muchas escriben igual. gracias. Ujú. Muy buena la